Hoy en los otros datos vamos a platicar sobre el blanqueamiento del coral, las consecuencias que tiene y cómo podemos nosotros, los seres humanos, contribuir a mitigarlo. El blanqueamiento es una pérdida de la relación que existe entre el coral, que es un animal, con su microalga, que es la que le da como la comida. Las bellas playas, nuestras bellas playas de Cancún, se forman a través de coral blanco triturado. Estas colonias de corales, vemos que el blanqueamiento no es parejo, porque unos corales se blanquean más que otros. Sin embargo, la competencia y cada vez el incremento de más operadores de tours, pues a veces se violentan, sobre todo en zonas que no están tan vigiladas. Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo y hoy con mucho gusto iniciamos una nueva emisión. Si nos estás viendo en vivo, gracias por seguirnos cada miércoles. Si nos ves en diferido, gracias también por comentar, por compartir y estar atento de esta producción. ¿Sabías que un arrecife puede tardar hasta 100 años en crecer? Y es que este ecosistema crece en promedio 1 centímetro por año, así como lo escuchas. Hoy en los otros datos vamos a platicar sobre el blanqueamiento del coral, las consecuencias que tiene, por qué está sucediendo esto y cómo podemos nosotros, los seres humanos, contribuir a mitigarlo. Te invito a que le des me gusta, compartir y comentar. Si tienes algún tema que quisieras que abordáramos, déjalo en los comentarios. Vamos a iniciar con un reportaje para saber qué es el blanqueamiento del coral. Porque la vida es lo más importante, hoy hablaré del Niño y los corales. En el verano de este 2023, la superficie global del mar alcanzó un récord de alta temperatura. Nunca se había calentado tanto ni tan rápido. Esto se debe al aumento de la temperatura del planeta por el cambio climático, al que ahora se le sumó el fenómeno de El Niño. El Niño, llamado así por su incidencia en los tiempos de fiestas navideñas y su relación con el Niño Dios para los católicos, es un fenómeno climático natural relacionado con el calentamiento del Océano Pacífico Oriental y en el Ecuador. Se trata de una llegada ocasional de aguas superficiales cálidas a la costa de los territorios de Perú y Ecuador. Esto significa que el agua más cálida se extiende más y permanece arriba, más cerca de la superficie, liberando calor a la atmósfera y con ello provocando temperaturas planetarias más altas. Entre otros daños, los océanos más cálidos pueden acabar con la vida marina, especialmente con los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son estructuras biogénicas, es decir, formadas por seres vivos. En este caso, los arrecifes son colonias de organismos pequeños de tallas milimétricas llamados pólipos. Los pequeños pólipos son animales que suelen vivir en simbiosis con algas más pequeñas que ellos. Estas algas, llamadas hojantelas, viven en el interior de los pólipos, en una relación en donde ambos obtienen beneficios. La zooxantela obtiene protección y el pólipo obtiene los nutrientes que la zooxantela produce por fotosíntesis. Es bien conocido que al elevarse la temperatura del mar, las zooxantelas abandonan los pólipos. Como consecuencia, estos dejan de recibir los nutrientes que el alga les proporcionaba. Si esta situación se prolonga, el pólipo entra en una situación de desnutrición, perdiendo sus colores y eventualmente muere. Al morir, queda expuesto el blanco exoesqueleto de carbonato de calcio que formaba parte del pólipo. Por esta razón, los corales muertos se ven blancos. Se trata de la muy lamentable muerte de un ecosistema, no solo de los corales, sino cientos de especies más por desnutrición provocada por un aumento de la temperatura. Comentó Patricia Santos González.
Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos absolutamente todos. Y bienvenidos, obviamente, todos los integrantes de esta mesa. Periodistas comprometidos con un periodismo veraz, para que tú tengas los otros datos y tomes decisiones más acertadas, más responsables en tu vida cotidiana. En esta edición nos acompaña la bióloga Esmeralda Pérez, colaboradora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien. Y bueno, bióloga, apenas el pasado 24 de agosto, este instituto del que formas parte, en el que colaboras, alertó sobre un evento masivo de blanqueamiento y muerte de corales por las temperaturas extremas que se han registrado este año. Primero que nada, pues, desmenúzanos el blanqueamiento de coral, el calor, es el cambio climático, ¿qué es lo que está pasando con nuestros corales? Ok, primero que nada, el blanqueamiento es una pérdida de la relación que existe entre el coral, que es un animal, con su microalga, que es la que le da como la comida. Ellos tienen una relación ahí que se llama simbiosis, no está solito el coral. Y de hecho esta microalga lo que hace es que le da el color al coral. El coral en sí es transparente, es como este vaso. Entonces el alga es la que le da el color. Cuando existe altas temperaturas o bajas temperaturas, o sea, temperaturas extremas, o existe tal vez descargas de aguas contaminadas o alguna situación que haga que el coral y el alga se estresen, el coral lo que hace es expulsar el alga y se queda con este color transparente. Pero los corales a su vez están secretando este carbonato que es el que le da el color blanco, que parece piedra. Entonces cuando lo vemos al coral, en lugar de ver el color, estamos viendo el carbonato en sí. Entonces ese es el blanqueamiento. O sea, cuando vamos a la playa y encontramos, ¡ay, un pedacito de coral! Y ya es como una piedrita blanca, es porque ya se murió. No está. Oh, sí. No sabía. Oye, no, deja tú cuando te lo encuentras en la arena. Cuando lo ves afuera de las tiendas disque de artesanías, ahí a un lado de la Estrella de América, entonces yo empiezo a sentir así que mi ojo me tiembla. O sea, es una cuestión de ignorancia total de quienes aparte compran este tipo de productos. ¿Cómo ves tú? ¿Qué sientes tú? Cuéntamelo. Pues sí, uno siente como una pequeña impotencia, ¿no? Porque sí. Pues no, tampoco puede llegar y decirle a la persona que lo está vendiendo, oye, estás haciendo algo muy malo, porque pues también necesita su subsistencia, ¿no? Pero tal vez entrar un poquito en conciencia poco a poco de que pues no tenemos que sacar nada del arrecife, porque estos corales que vemos muertos se empiezan a deshacer y pues también van a hacer lo que en la arena. Entonces no podemos sacar nada del arrecife, no solo los corales, porque hay procesos que hacen que los necesitemos, pues no tenemos que sacar. Bióloga, se dice que las bellas playas, nuestras bellas playas de Cancún, se forman a través de coral blanco triturado, ¿no? Se supone que ese color blanco maravilloso, muy blanco, intensamente blanco de nuestra arena, proviene de coral blanco triturado, pero a través de los siglos, me imagino que a través de un proceso natural, lo cual es, supongo, completamente independiente a este tema de blanqueamiento del coral. Sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Y algo que también pasa con los corales es que llegan unos peces que son muy interesantes, se llaman peces loro. Estos peces son como de colores muy bonitos y llamativos. Entonces ellos comen organismos que están en el coral, llegan y comen coral, pero es como incidental, no es que les guste comer coral. Y ellos también en su estómago hacen unos procesos y crean la arena. Entonces también la arena viene de coral. Digo, de pez loro. Esmeralda, cuando vamos a nadar y vemos estas colonias de corales, vemos que el blanqueamiento no es parejo. ¿Por qué unos corales se blanquean más que otros? Claro que sí. Pues como les decía antes de la transmisión, es que cada coral, los corales, cuando hablamos de corales a veces solo nos imaginamos los clásicos cerebro, bolita, pero no, los corales hay muchas especies. En el Caribe tenemos alrededor de 50 especies. ¿Qué significa? Que de corales duros tenemos alrededor de 50 corales diferentes. Entonces, dentro de los corales va a haber unos que se les llama más vulnerables o más susceptibles a estos procesos de estrés, porque esto de la relación del alga que les contaba es muy específico. Entonces va a haber especies que tengan un alga que va a soportar más altas las temperaturas o más bajas temperaturas, y va a haber corales que no. Y hay unos que se llaman coral lechuga, por ejemplo, o coral fuego, que tienen nombres como de lo que parecen, ¿no? De lo que se parecen en lo que no conocemos. Estos en específico
son demasiado vulnerables. Y de hecho, lo que hemos visto en los monitoreos que hemos realizado en Puerto Morelos es que muchos de ellos ya no soportaron y están completamente muertos, porque fueron los de los primeros en blanquearse y como la temperatura del agua no bajó en mucho tiempo, fueron los primeros en morirse. Entonces va a depender de la especie y también va a depender del coral, porque va a haber muchos corales en un lugar y tal vez uno tenga las características que hagan que pueda soportar estos cambios. ¿El ser humano tiene que ver algo con el blanqueamiento de los corales? Digo, porque hablas de estrés y yo pensé, también se han de estresar cuando nos metemos a nadar y cuando estamos ahí con las aletas y hay personas imprudentes que además todavía los quieren tocar. Entonces, ¿qué tanto incide el ser humano también en el hecho de que se esté dando este fenómeno del blanqueamiento de los corales? Y si exactamente ustedes que investigan han detectado que haya más blanqueamiento en las zonas que son cercanas a las zonas turísticas, o se está dando también en zonas muy alejadas. Hay zonas arrecifales que pues no tiene acceso el ser humano porque no llegamos ahí hasta ahí a bucear. Ok. En el caso del blanqueamiento, de este blanqueamiento en particular de este año, es algo que está siendo masivo. No solo está ocurriendo en Puerto, está ocurriendo en Acapulco, está ocurriendo en Guerrero, está ocurriendo en Oaxaca, está ocurriendo en La Paz, o sea, en todos lados de México y del mundo. Al menos también en Belice hemos escuchado reportes. Entonces, todos los lados, pues, se caracterizan, pues, tenemos población, ¿no? En todos los sitios. Pero hay sitios que van a estar también muy alejados de la costa y también se van a blanquear. Entonces, justo para este evento no podríamos echarle la culpa mucho a la población del momento, pero sí le podemos echar la culpa a la población global, porque el problema de este calentamiento que estamos viviendo es un calentamiento que es responsabilidad de todo el mundo. Y el problema es que si en un país tienen malas prácticas, pues nos va a repercutir también a los corales de México. Entonces, si el humano sí tiene repercusiones a nivel global de todos, y en zonas puntuales, pues evidentemente si nosotros vamos y tocamos al coral y el coral ya está malito, tal vez no se recupere, ¿no? Entonces sí hay como cosas globales y cosas puntuales. Y otra cosa de los corales es que crecen en aguas que tienen muy poquitos nutrientes. Entonces el problema que tenemos aquí en la ribera es que hay muy poco tratamiento de aguas. Entonces al hablar de poco tratamiento es hablar que toda el agua que se va al mar pues va con muchos nutrientes. Entonces eso también no es bueno para el coral. Una pregunta, los mantos, no sé si se llaman así, los mantos de coral en Quintana Roo, ¿dónde se ubican principalmente, mayoritariamente? Los arrecifes de coral en Quintana Roo van desde Isla Contoy hasta Xcalac. Es una barrera semicontinua. Enfrente de Cancún no hay, bueno, por eso, propiamente porque las olas pegan más fuerte. Pero empezando ya en Punta Nizuc y toda esa parte ya tenemos arrecifes más formados. En Isla Mujeres también tenemos como algunos manchones. O sea, en Quintana Roo está repleto de arrecifes. Sí. Gran parte de la actividad, de la derrama económica que dejan los turistas es justamente a través de todo lo que son los tours hacia tours de snorkel, de buceo, que los llevan al arrecife, ¿no? Y que pues es parte del atractivo en Majagual, en Puerto Morelos, en Isla Mujeres, que los llevan a donde está el arrecife a ver pues a las tortugas, los peces y obviamente parte del coral. Se supone que existen normas de operación que todos estos operadores deben de cumplir, como lo que es, bueno, el no usar el bloqueador solar previo a que vayan a hacer el tour, que no se acerquen más de tantos metros al arrecife, o sea, muchísimas cosas, o incluso que soportan un número de personas nada más que pueden hacer esa actividad durante el día. Sin embargo, la competencia y cada vez el incremento de más operadores de tours, pues a veces se violentan, sobre todo en zonas que no están tan vigiladas, este tipo de normas, como en Akumal, por ejemplo, ¿no? Que es una de las zonas donde costó muchísimo trabajo poder entrar en operación las reglas con los operadores turísticos. En Majagual, que bueno, pues ahí sí ser autoridad ambiental que ni siquiera está pendiente, ¿no? Pues en Cozumel todavía hay un poco más de vigilancia, pero hay zonas en donde definitivamente hay nada y los operadores turísticos hacen lo que quieren. ¿Cómo afecta este tipo de actividad
a lo que es pues los arrecifes y directamente al coral? Pues sí, los arrecifes como en sí, como les explicaba, necesitan aguas medio claras, ¿no? Entonces, si metes una gran cantidad de gente, pues eventualmente, lamentablemente, hay mucha gente que no tiene cuidado, ¿no? Entonces se levantan sedimentos, la gente a veces se acerca mucho, ese tipo de cosas. Y por ejemplo, en este momento hubo un estudio que sacaron de Cabo Pulmo, en el que también vieron que con la pandemia, pues sin ruido, hay como actividad en los peces diferente. Entonces también el ruido pues les afecta, ¿no? Hay estudios que dicen que podría estar afectando un poquito a los pequeños organismos que van llegando, porque tal vez pueden ahí estar escuchando qué pasa, ¿no? Entonces todo este tipo de turismo masivo y no pensado, pues sí, definitivamente afecta a los organismos que viven también en el arrecife, ¿no? Es importante la interacción entre la fauna marina y los arrecifes y los corales. Sí, de hecho es muy interesante esto porque los arrecifes en el mundo, si ustedes ven el mar es inmenso, ¿no? Entonces ocupan un área muy pequeñita, se dice que el 1%, pero los arrecifes, al menos en una etapa de vida, el 25% de todos los animales marinos viven en el arrecife en alguna etapa de su vida. Entonces los arrecifes son refugios, son comida, bueno, entonces sí son súper importantes para el ecosistema y la diversidad, ¿no? La biodiversidad. Esmeralda, desde el Instituto de Limnología, ustedes tienen ya una proyección de la barrera arrecifal que tiene Quintana Roo. ¿Qué cantidad, algún porcentaje del daño o del blanqueamiento que ya tienen registrado? O sea, más o menos lo tienen porcentaje, y si es así, ¿cuál es? Sí, en el blanqueamiento muchos estudios manejan dos tipos de blanqueamiento, el moderado y el severo. Cuando hablamos de moderado es que es posible esa relación que les contaba del alga, regrese y el coral sigue como si nada, sigue viviendo normal. En el severo ya hablamos de que más del 30% del arrecife está blanqueado con una posibilidad de que haya una mortandad de colonias. En los estudios que hemos realizado en Puerto Morelos, hemos también ido a Cozumel, a Siancán, a otros sitios, lamentablemente todo está en severo, todo está en mayor del 30%. Y hay arrecifes que yo les puedo asegurar que tuvieron blanqueamientos de hasta el 90%. Con mortandades que ahorita tal vez no hemos regresado, pero en verdad no se imaginan. Yo creo que los arrecifes, al ser un espacio un poco restringido, porque no todos pueden ir, no todos pueden verlo, no se magnifica cuánto es la afectación, porque no es como, no sé, yo siempre lo comparo, no es como un bosque que se quema y que tú como persona que pasas o las noticias y todo eso, tú dices, sí, se quemaron tantas hectáreas de bosque y lo ves, y el arrecife no. Entonces, en verdad, el arrecife ahorita se está quemando, sigue con el problema y mucha gente no lo va a poder ver. Yo le preguntaría algo. Wow. Entre los aspectos que dañan al arrecife se señalan virus, se señala el calentamiento del mar, se señala la contaminación. ¿Qué tanto se incide, por ejemplo, el tema del calentamiento y la contaminación, que no son naturales? Y del calentamiento global hay 3 amenazas que son como las ramas más fuertes y son huracanes, enfermedades y blanqueamiento. Entonces, sí, de los 3, yo lo que he visto ahorita, me ha tocado, en el poco tiempo que llevo estudiando los arrecifes, me ha tocado ver las 3. Y te puedo decir que este blanqueamiento ha sido el más agresivo. Porque en días las colonias se deshacían. Wow. Este año hubo, si no mal recuerdo, han sido 4 ondas de calor. Todos la vivimos y ahí hay parte de las consecuencias. Imagínate, si tú te estás literal incendiando, eso también está pasando y eso es el coral. Todas las demás especies también deben de estar sufriendo. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar. Por favor, comparte, comenta. Si no sabías alguno de estos datos o tienes tú algún otro dato de la importancia que tiene para la vida en su totalidad los corales, por favor, déjanos en comentario. Regresamos en un momento.
Regresamos a los otros datos, el día de hoy platicando del blanqueamiento de coral. Los datos que nos está dando nuestra invitada, la bióloga Esmeralda Pérez, a mí me están dejando asombrada, igual a los compañeros, porque yo no sabía que es un ser vivo que está cubierto por otros seres vivos y que si los tocas se van a morir. Bióloga, antes de irnos al corte, estabas tú platicando de todas estas especies, todo lo que está, pues ahorita repercutiendo en que el blanqueamiento se esté dando en los corales. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con este proyecto, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, que se están sembrando corales? ¿Sirve eso? ¿No sirve? ¿Qué se puede hacer y qué podemos hacer nosotras las personas para contribuir a que esto no continúe progresando? Sembrar corales es una de las medidas de mitigación. Es como un rescate, ¿no?, de los corales. Ya ha habido muchos proyectos y se han ejecutado de buena manera en todo Quintana Roo. En Puerto Morelos había unos viveros y había muchos corales que fueron pegados ya para que crecieran. Con ese calentamiento se murieron. O sea, están muertos. Entonces, imagínense todo el dinero que se perdió. O sea, no, pues están muertos. Entonces, tristemente, todo lo de este tema de rescate de corales para sembrarlos, pues tiene que ser algo un poquito más, tal vez, llevado de la mano por proyectos de investigación que nos sepan decir, ¿sabes qué? Mira, si pasa un blanqueamiento, o si pasa un huracán, o si pasa una enfermedad, lo mejor es que restaures esta parte o pongas tu vivero en esta parte, que vayan de la mano con otros temas de investigación. Y el problema de ahorita es que muchas instituciones lo que dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar 100 millones, no sé, de euros para que restaures toda la barrera de Puerto Morelos. Y pues todo el dinero que se puede usar como para investigar las corrientes, investigar la temperatura, investigar otras cosas, pues no se da porque todo lo mandan a restauración. Entonces, yo digo que ¿A dónde? A restauración, a proyectos de restauración, a pegar corales, a rescatar corales. Y eso, la verdad, pues sí tiene que tener un porcentaje grande de presupuesto porque es muy caro, es muy, muy caro restaurar cualquier barrera arrecifal o cualquier pedazo de arrecife, pero es más caro que se te muera todo, ¿no? Entonces... Claro. Sí, claro, porque se perdió toda la inversión en este caso y fue mucho dinero. Sí, no te puedo decir números porque tal vez no he ido a todos los arrecifes donde sé que hacen restauración, pero de lo que tengo entendido y de lo que yo he visto es que lamentablemente... Bióloga, costo-beneficio. Se habla de que, bueno, en Quintana Roo obviamente somos pues de actividad plenamente turística, nuestra actividad económica depende directamente del turismo. Puerto Morelos, municipio de Quintana Roo, es parte importante en la actividad turística, en la derrama. De hecho, creo que uno de sus mayores ingresos de Puerto Morelos, aparte, claro, de los peajes, sino de servicios turísticos, es justamente esta prestación de servicios, de tours y demás. Cuando me refiero a costo-beneficio es el dinero que está dejando pues la llegada de turistas que van específicamente a conocer esta parte del arrecife de Puerto Morelos, contra lo que está costando ambientalmente y también lo que acabas de mencionar, lo que cuesta económicamente recuperar el coral. ¿Hay una proporción o, bueno, qué mensaje le estarías mandando tú a la gente que va a Puerto Morelos exclusivamente, bueno, no nada más a Puerto Morelos, a cualquier parte de nuestro arrecife en Quintana Roo, a hacer este tipo de actividades turísticas? Está interesante. El costo-beneficio, hay algo que también tenemos que considerar, que es la gente que no conoce no protege, porque para proteger algo tienes que conocerlo y que te guste, ¿no? Entonces también cerrar estas puertas, porque lo que hacen en Puerto Morelos actualmente es cerrar los lunes. Es una medida de mitigación de blanqueamiento. Otros arrecifes de otras partes del país tengo entendido que cerraron completamente. En Cozumel lo que hacen es rotar, también como medida de mitigación. Entonces yo creo que sí es interesante o importante que no haya una sobrecarga en los arrecifes, pero también es importante que la gente los conozca. Una de las acciones que podemos hacer como persona común, persona promedio, es conocer un arrecife.
Porque yo les puedo contar ahorita así todo lo que les estoy tratando de describir y que el vaso y que el coral y que eso, pero no hay nada como que algo como que lo vean, algo como que lo conozcan. ¿Sí? ¿No sería a través de una norma de lo que ahora le llaman turismo sustentable? ¿No Pues, podría ser a través de una norma que estableciera con toda claridad el respeto al coral, las distancias, etcétera? sí, las áreas naturales protegidas donde se encuentran los parques, bueno, los arrecifes, que son los parques naturales, tienen algo que se llama plan de manejo. Y en los planes de manejo vienen muchas veces estipulados hasta el número de marcaciones, etcétera. Y algo que también viene ahí muy claro es algunas reglas de operación. Y por ejemplo, en el caso de Puerto Morelos, tenemos un sitio que está completamente cerrado al público. Es un sitio que solamente está abierto a investigación por su importancia, ¿no? Porque tiene colonias que no están en ninguna parte del mundo. Ese es un ejemplo. Entonces, sí hay medidas que se han hecho por parte del gobierno federal, ¿no? O sea, por medio de la CONAM, que son los parques nacionales. Esmeralda, lo que acabas de mencionar es importante, la participación del gobierno, pero a nivel de vigilancia o, como menciona Augusto, podría ser a nivel de norma. Pero ¿hay alguna política pública en este momento que esté tratando no solo de mitigar, ¿no?, sino que haya un presupuesto que vaya en serio a cuidar los corales más que con vigilancia, etcétera, así, para restaurar lo que ya hay en este momento? Y si no lo hay, ¿hay alguna propuesta de parte de ustedes hacia las instancias de gobierno como una medida apremiante? Sí, mira, en otras partes del mundo hay planes de emergencia. Si pasa algo de emergencia, tú puedes tener acceso a cierto presupuesto. Aquí nosotros no lo tenemos. Nosotros, para poder salir a monitorear, necesitamos una lancha, necesitamos tanques, necesitamos gente capacitada. Un monitoreo es caro, caro. Y lamentablemente ahorita no tenemos esa capacidad de ir a una instancia y decirle, ¿sabes qué? Tenemos esta emergencia, necesitamos tanto dinero. Entonces sería algo que sí, tal vez poder como cambiar en el tiempo y decir, en caso de una emergencia como la que estamos viviendo de blanqueamiento, tener pues hay un guardadito para poder usarse, porque estamos hablando ahorita de blanqueamiento. El siguiente año puede ser huracanes, el siguiente año puede ser 2 enfermedades nuevas. O sea, es algo que, como hemos visto por el cambio climático, va a seguir aumentando y va a seguir pasando. Entonces sí sería algo que podríamos pues empezar a tal vez a previniendo, ¿no? Previniendo. Algo que también tiene, hablando de prevención, el arrecife de Cancún es que tiene un seguro. Ustedes no sé si lo sabían, pero los arrecifes de Cancún están asegurados hasta Puerto Morelos. Es un polígono. Interesante. Están asegurados. El gobierno paga una póliza. Eso también, pero esa se activa hasta que llega un huracán con ciertas características. Entonces, pensar en un seguro de blanqueamiento no suena tan loco, ¿no? Pero claro, tal vez podría en algún futuro pasar. Que finalmente tendría que venir más bien ese cambio de profundidad para que no haya blanqueamiento, ¿no? Pero a mí me gustaría que nos platicaras qué pasa en todo el ecosistema que hay alrededor de un arrecife cuando éste se muere. Ok. El arrecife de coral prácticamente nos da servicios a los humanos y los principales, pues los podemos resumir porque son muchos. Son 4, y es comida, que es la pesca, protección a la costa, porque es una barrera, o sea, es una barrera natural. En un huracán, si ustedes fueran a ver a Puerto Morelos cómo quedó y cómo quedó Cancún, hay un mar de diferencia en daños económicos, no solamente en daños de playa. Es una barrera natural, eso existe. Ya les dije pesca, les dije barrera natural, protección, o sea, todos los organismos, pues también se refugian, es un refugio. Y el cuarto es turismo. Entonces, pues si nosotros quitamos el arrecife, pues le quitamos estos servicios a los humanos. Los 4 servicios de entrada, así. Tal vez no inmediato, tal vez vayan a pasar años, pero se van a quitar. Pero, ¿y en la profundidad? ¿Cómo? O sea, sí, o sea, en su ecosistema, todas las especies que hay, que viven ahí, o sea, porque el arrecife por sí solo, o sea, él es vida, pero es casa, como decías, de muchas, de bosque, más o menos, ¿cuántas especies ustedes han contabilizado que hay en un arrecife? No, pues hablamos de millones y unas que todavía ni se han descubierto. Y algo que también vemos en el blanqueamiento o que me ha tocado ver es que hay
especies muy específicas que viven en cierto coral. Y si el coral se muere, pues ellas también se mueren. Entonces, nosotros vemos que un coral se muere, pero todo lo que está alrededor también le está pasando algo. Entonces, estamos hablando de pérdida de biodiversidad que tal vez ni conocíamos. A mí yo he visto muchos videos de pulpos, ¿no? En los arrecifes, ¿verdad? Los pulpos, por ejemplo, es un animal que vive mucho ¿no? en el arrecife, ¿no? Sí, Entonces, sí. por decir una especie, Eso ¿no? es un ejemplo de pesca, por ejemplo. Claro. El pulpo se pesca. ¿Y qué vas a hacer? Igual y van a seguir habiendo huecos y así, va a seguir habiendo pulpos por un rato. Pero algo interesante del arrecife es que el arrecife son dos procesos, uno en el que crece y otro en el que se va limando. Es un proceso natural, el que va así. Sí. Va a llegar un punto en el que eso se haga una tabla. ¿Y dónde se va a poner el ¿no? pulpo? Digamos, un equivalente a un desierto. Sí, o sea, nada. El otro día veía un programa en el que hablaban del desierto del Sahara y decían que ese desierto exactamente se formó de los corales, porque fue mar en algún momento y no quisiéramos ver convertido literal en un desierto todo lo que hoy disfrutamos en el Caribe, todo lo que hoy disfrutamos en el Pacífico, todo lo que hay en todo este mar que tenemos, en los océanos que tenemos, y para que eso suceda, solo pues tenemos que hacer nuestra parte, que es empezar a contribuir a que mitigue lo que es el calentamiento global. Estamos por terminar y me gustaría que empezáramos con las conclusiones, empezando contigo, que aparte sé que amas todo lo que es el mar, ir y disfrutar de las bellezas que tenemos aquí en el Caribe. Me encanta la naturaleza y personalmente yo voy a la playa casi cada semana, cada 15 días, y la disfruto muchísimo. Mi comentario es la parte, primero voy a decir lo que me preocupa, ¿no? Me alarma la declaración que hizo Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido de que ya la etapa del calentamiento global está quedando atrás y estamos entrando a un proceso de ebullición, lo cual sería algo sumamente delicado. Esto es una declaración de Antonio Guterres, secretario de la ONU, primero. Y segundo, a mí tú hiciste ahorita un comentario que podría servir como propuesta. Señalaste que había o que hay un seguro del arrecife. Bueno, pues yo le propondría a las autoridades que, ¿por qué no hacen una cláusula adicional en el mismo seguro que contemple el blanqueamiento? Que sí se puede hacer, digo, porque conozco el tema de seguros. Entonces, ¿por qué si ya tienen el seguro, nada más es formular una nueva cláusula en el nuevo contrato o en un nuevo acuerdo, como sea, que establezca la protección del blanqueamiento, ¿no? Y ahí la dejo. César. Lo que nos acaba de contar documentada la bióloga es grave, ¿no? Y además hay organizaciones como Coral Reef Alliance que ya tienen un pronóstico sobre la cantidad de blanqueamiento de coral en el mundo. Tienen una proyección que para 2050 el 90% de los corales del mundo sufrirán blanqueamiento. Ya estamos a pocos años de eso, ¿no? Y evidentemente, pues también quizás muchos desconocemos qué pasaría si nos quedamos sin corales, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias que ya estamos viviendo, sobre todo extinción de especies, ¿no? En tierra y también en el mar, y cosas que no nos hemos dado cuenta. Me parece que los investigadores están solos en este momento porque además la bióloga acaba de decir, los recursos que vienen son de organismos internacionales, ¿no? Y los recursos que debieran inyectar cada gobierno, como el de México, pues prácticamente es nulo o es cero, ¿no? Hay recursos para los parques marinos y para la operación, pero para la investigación, para la mitigación, pues creo que no hay, y parece que tenemos un panorama muy, muy desolador. Nesli. Pues más que nada la reflexión sería para quienes nos ven y que compartan este programa sumamente importante para la conservación de uno de los arrecifes más grandes en Quintana Roo. Tenemos el segundo arrecife más grande del mundo y pues a todos los que viven aquí, pues cuidar lo que nos pertenece, a los que vienen a visitarnos, ya sea que vayan a los tours a Majagual, Cozumel, Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos, que sigan las reglas, que cumplan con las reglas de operación
y que nos ayuden a conservar para que sigan viniendo y conociendo. Como dijo la bióloga, nadie ama lo que no conoce, y si nosotros no conocemos y vemos esta cuestión maravillosa, digo, a mí me encanta snorkelear, me fascina, son de las experiencias más bonitas que uno puede vivir, ver lo que está sucediendo abajo y cómo se transforma todo ese ecosistema es precioso. Entonces, pues más que nada una invitación y sobre todo a difundir, que todos seamos comunicadores ambientales, que podamos ayudar a conocer a otras personas en qué tenemos y qué podemos hacer para evitar que siga este deterioro. ¿A dónde pueden seguir las redes sociales del Instituto Esmeralda? ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para que la gente pues empiece ahora a practicar de manera puntual para contribuir a que esto se mitigue? Claro que sí. El Instituto de Ciencias del Mar tiene sus redes sociales en Facebook, en YouTube, los pueden buscar así como Instituto de Ciencias del Mar. De parte del laboratorio en el que yo me encuentro, somos Barcolab, así como suena. Ahí también encuentran información de arrecifes y nos encuentran también en Facebook, y tenemos nuestra propia página, ¿no? Que es barcolab.org. Ahí podemos encontrar un poquito de más información. Y pues medidas que podemos hacer como propio, o sea, cada quien desde su trinchera, pues prácticamente es lo de siempre, ¿no? Reciclar, reusar, no comprar lo que no necesitan. Cuando vayan al arrecife, pues prácticamente no tocar nada, cuidarlo mucho. Y otra parte que también es muy interesante cuando pasen en el arrecife o vayan a hacer un paseo es hacerlo con permisionarios que estén pues en orden con sus papeles, porque autorizados, porque pues al menos en Puerto Morelos, mucha de la gente, al menos de los guías que están con estos permisionarios, pues son gente que año con año, al menos yo creo que hemos dado como 2 cursos este año, entonces es gente capacitada, que les puede dar información y puede contestar dudas de lo que está pasando, porque mucha gente, hace poco dimos un curso, que me decía, es que yo iba al arrecife y solo veía los peces. Y le digo, no, el arrecife es más. Entonces, también tener personal capacitado, pues les habla, ¿sabes qué? Es que el coral no es una piedra, o sea, el coral es un animal, sí, y se está muriendo, o está blanco, o está sano. Entonces, también eso también contribuye. Y vayan, por favor, visiten un arrecife, siempre se los podré decir, porque si esperan más, tal vez no vuelvan a ver un arrecife como... Esperamos que no qué fuerte, qué fuerte. Y bueno, si snorkelear es espectacular, bucear es otro mundo. No me presumas, ya en algún momento lo haré. Pero, ¿sabes? Vamos a ir, comadre, vamos a organizarnos. Pero el tema es que me quedo en que nos lleven su yate y que nos lleve a bucear. Es lo que decía, lo que decía la bióloga. Todos tendríamos que ir a conocer, porque solo lo que conoces puedes querer y puedes cuidar. Entonces, es algo bien importante. Y fíjese que buscando información para este programa, pues, ya sabes, se va uno a documentar. Me encontré con una frase, después de leer un poquito, que todavía me dio mucha más información la bióloga, me despertó. Y es una frase que dice, ignorar es una forma de matar, pero sin ensuciarse las manos. Entonces, no matemos a la naturaleza por ignorancia. Por favor, este programa, compártanlo, comenten, dejen temas que les gustaría aprender, para que de esta manera tengamos una mayor conciencia y una mayor contribución desde nuestra parte que nos corresponde como habitantes del mundo. Estos son los otros datos, una producción de Producciones Veraz, dirigida por el señor Víctor Vera, en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Agradezco como siempre que nos hayas visto en vivo. Si nos ves en diferido, también muchas gracias por seguir esta producción y nos vemos el próximo miércoles, por favor. Y recuerda comentar, compartir y darle me gusta. Gracias a Isela Serrano, Ramiro Laguna y Antonio Sabido por estar detrás de esta producción para que lleguemos hasta donde tú nos ves.